Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios llene sus vidas de bendiciones y haya paz en sus corazones. Bienvenidos a este su canal, Un Café entre Hermanos. Deseo de todo corazón que te hayan sido de bendición al ir aprendiendo de los videos que has estado examinando en esta página. Hermano, hermana, amigo, es un gusto volver a estar por medio de este canal en comunicación con ustedes. Hoy quiero hablarles de otro tema que son de vital importancia para nuestra existencia, porque en verdad todos y cada uno de los seres humanos, de una u otra manera, deseamos y anhelamos tener una conexión con lo divino. Pero para ello necesitamos saber cómo sucede, cómo se hace y cuál es la forma que la misma palabra escrita nos dice que es lo adecuado. Hoy quiero hablarte, hermano, de un punto que es de vital importancia para que tú puedas, asimismo, eh, entenderlo. Hoy quiero hablarte de un tema que se llama la conciencia. Cuando tú y yo tenemos clara la definición conforme a lo que está escrito, tendremos ventaja en nuestra vida. De lo contrario, no sabremos qué hacer y podremos tener conceptos equivocados. Por ello, empecemos a analizar este asunto. Tú puedes cotejar o puedes corroborar o buscar por tu parte algunos conceptos a través de la red o en diccionario. Si tú buscas qué es conciencia en el diccionario, encontrarás que es la capacidad del humano para darse cuenta de sí mismo y de su entorno. Es decir, enterarte de lo que sucede a tu alrededor y de lo que tú eres realmente. La función de desarrollar conciencia genera conocimiento de realidades de las cuales tú, después de conocer, enterarte, saber cómo es esa realidad, decides si quieres vivir conforme a ello o no. Dirás, ¿cómo está esto? Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a mirar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, en el verso 14. Ahí vamos a empezar a leer y luego te explico un poquito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 14 y 15, dice así. Este es un diálogo de Pablo que dijo cuando compareció ante un tribunal. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos, lo cual también ellos esperan. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Mira cómo Pablo le está diciendo a la corte con la cual estaba compareciendo
los conceptos. Él dice, ustedes dicen que conforme a mi vida, a lo que yo creo, a lo que yo comprendo, a lo que estoy enseñando, es una herejía conforme a sus conceptos. Este pleito, hermano, es un pleito de cuestiones religiosas, vamos a llamarles, o cuestiones de creencias. Pablo, siendo judío, decidió predicar acerca de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y a los sacerdotes, a los judíos, a los importantes de aquel tiempo, al no poder comprender las palabras de Jesús, tomaron la decisión de que lo que Jesús enseñaba era un error. Pablo siguió enseñando y dijeron que Pablo era un hereje porque estaba aprendiendo y enseñando algo que ellos decían no es correcto. Pero vemos que en estas porciones que leemos, Pablo le dijo que conforme a lo que los otros decían que era un error de cuestiones espirituales, él con una conciencia limpia servía a Dios y procuraba estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Eso es algo importante, hermano, porque la conciencia, todas las personas tienen la conciencia. Lo que no tienen o lo que no tenemos es el mismo nivel de conciencia o el crecimiento de conciencia. No todos lo tenemos igual. Y eso es importante tenerlo bien presente. ¿Por qué? Porque la conciencia te justifica o te acusa conforme a lo que haces. Tú lo mides conforme a tu conciencia. Sí, no todas las personas consideramos bueno lo mismo o malo lo mismo. Tenemos unas diferencias y lo que nos determina es conciencia, es el conocimiento guardado presente en la memoria, lo cual rige nuestra vida. Hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el verso 1. Es una narrativa o una historia que nos va a servir para ilustrar esto. Te lo voy a leer. San Juan capítulo 8, verso 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dícenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia tierra, escribía en la tierra con el dedo. Y como perseverasen, preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redarguidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este era un grupo de religiosos que llevaron a una mujer que sorprendieron en el adulterio para presentársela a Jesús y mirar qué opinaba Jesús respecto de esta situación, y lo confrontaron diciendo: en la ley está escrito. Pero cuando Jesús les dijo que si estaban limpios de pecado, podían arrojar la primera piedra. ¿Por qué? Porque a las mujeres que eran sorprendidas en el hecho de adulterio, juntamente con el hombre, los ponían afuera de la puerta de la ciudad y los apedreaban hasta morir. Pero, hermano, Jesús les dijo: si ustedes están limpios, si ustedes no tienen ningún pecado, pueden darle de piedra y matarla. Pero lo curioso es, hermano, que Jesús ya no los miró, agachó su cabeza y siguió escribiendo en tierra. Pero en cada uno de aquellos que llevaron a la mujer, su conciencia de ellos comenzó a redarguirlo. Es decir, redarguir es analizar, acusar y confrontar. En su interior, cada uno, su conciencia, su interior los analizó y los encontró culpables de muchos pecados. Dice que la conciencia de ellos los redarguyó y uno a uno se fueron yendo del montón, porque descubrieron que también ellos tenían culpa y merecían un castigo. Nadie les dijo nada. Su propia conciencia, su mente, su análisis, su forma de vida. ¿Por qué? Porque es curioso, hermano. Es bien curioso esto. De repente, como humanos, podemos criticar, acusar y condenar a un individuo que hizo tal o cual acción que nosotros consideramos que es errónea. Pero ¿sabes qué? De repente, nosotros hemos hecho cosas dignas del mismo castigo o de peor castigo y nunca hemos pedido que se nos castigue. Mira cómo funciona la conciencia. Mira cómo va. La conciencia es de capacidad variable conforme al conocimiento y aceptación de la información que tienes. Dirás: oye, hermano, ¿cómo voy a desarrollar o cómo voy a generar conciencia? Primero tienes que saber la regla del asunto. Te pondré un ejemplo sencillo. Si tú vas manejando en una avenida, en una calle, a las 12 de la noche, la calle está sola y de repente llegas a la esquina donde se te cambia el semáforo de la luz verde a luz roja. ¿Qué es lo que tú o yo hacemos? Muchas veces nos pasamos el semáforo o la luz roja porque hemos visto a los lados y vemos que no viene nadie. Y nos brincamos la luz roja. Pensamos que no es ninguna infracción. Pero déjame decirte que conforme a los reglamentos de tránsito, sí es una infracción cruzar la luz roja. No importa la hora que sea, no importa si hay o no hay tráfico, no se puede cruzar. Cuando tú no lo sabes, te cruzas y no sientes remordimiento o culpa de haber cometido una infracción. Si de repente te para una autoridad, pues dices: es que yo no sabía. Y posiblemente la autoridad te deje libre.
Pero si tú te la pasas y sabes que está mal, no necesitas una autoridad que te pare. Tu mismo interior, tu propia conciencia te dice, lo has hecho mal, has cometido una infracción. Así es en la vida de cada una de las personas. Así funciona esto. ¿Cuántas veces no hemos cometido o realizado actos que a veces no hay nadie que te mira, pero tu interior te dice, estás en un error, estás equivocado, cambia de actitud, no hagas eso, has cometido un error o has hecho un delito? Entonces, es tu conciencia la que te acusa o la que te justifica. Por eso, todos los seres humanos vivimos conforme a lo que creemos. Medimos todo conforme a lo que crees. Por decirte un ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en unas situaciones donde nuestro juicio, donde lo que estamos mirando, consideramos que es inadecuado, que es incorrecto lo que está sucediendo y hasta quisiéramos intervenir? Pero es porque no conocemos todo el asunto o la historia de la situación. Sí, ahí está. ¿Cuántas veces podemos encontrarnos en la situación de ir caminando en la calle y encontrar a una persona dándole de golpes a otro, y cuando tú miras y evalúas y ves al que está caído y el otro dándole, normalmente sientes un sentimiento que se llama compasión y empatía con el que va perdiendo y quisieras detener al otro? Y puede que intervengas y le digas, no, no, espérate, no hagas eso, está mal. Pero cuando el otro voltea y te dice, no te metas porque este me estaba robando, ah, caray, o este le faltó el respeto a mi mujer, o ya te da una explicación, te cambia el panorama porque tú analizas y dices, oh, no es como yo pensaba. Así es la conciencia. Es de capacidad variable conforme al conocimiento y la aceptación de la información que tienes. Entre más conoces las cosas en la realidad o la realidad de las cosas, tienes un parámetro para regir. Sí, hay un pasaje en la Biblia que dice que aquel a quien se le destiemplan los dientes o le duele la dentadura es para los que se comen las uvas tiernas. ¿Cuántas veces has vivido tú una situación esa? Que de repente tomas jugo de limón o comes algo muy ácido y la dentadura se te daña o se hace sensible la encía y todo, y cuando tratas de morder otra cosa te duele y dices, ay, pero ¿por qué? Porque hiciste algo que no me diste que te iba a dar consecuencias. Esto es la conciencia. Es el registro que tenemos en nuestro interior para ir caminando, ir rigiendo nuestro destino. Hay quienes pueden tener y regir su vida con conceptos erróneos. Estos conceptos erróneos se llama mala conciencia. Sí, muchas veces la persona cree que es correcto lo que está haciendo porque su regla no es en un conocimiento completo. Mala conciencia. Dice una parte de la Biblia, te la leeré, dice Tito, la carta de Pablo a
Tito, en el capítulo 1, en el verso 9. Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene, por torpes ganancias. Dijo uno de ellos, pro- propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminados, profesando conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Mira, una mala conciencia es aquella que tiene conceptos y que dice y habla que esos son las reglas de parámetro de su vida, pero en la práctica no los pone en acción. Sí, ¿cuántas veces tenemos tenido en nuestra mente? ¿Cuántas veces tenemos claro en nuestro interior conceptos, reglas, mandamientos del comportamiento humano que Dios establece, pero en la práctica hacemos lo contrario? Aquellos que vivimos en el ámbito de la religión o de la disque espiritualidad, metidos en el libro Biblia y en iglesias y por aquí y por allá, profesamos que conocemos a Dios, pero si nuestras acciones no son conforme a la regla de Dios, nuestra conciencia está contaminada y está dañada, por lo tanto es una mala conciencia. Sí, hermano, tienes que saber el asunto, tienes que saber cómo hacerlo. No es pregonar, no es nada más decir, es hacer. Que tus dichos sean comprobados por tus acciones. La Biblia está llena de consejos. Sí, hay miles de ellos. Y no necesariamente, hermano, tienes que ser un sabio de la Biblia para tener una buena conciencia. Todos los humanos, a través del tiempo, siempre se han regido sus vidas por lo que creen, es decir, por su conciencia. Ellos dicen que actúan así porque consideran que es lo correcto. No necesariamente tienen que haber recibido la misma información que tiene este libro. No, pero hay conceptos que son lógicos, que son naturales en la vida del ser humano. Vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 2, verso 11. Dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios. Nadie, nadie evitará comparecer ante el Creador de todas las cosas. Luego dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán.
Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Es decir, no a toda la humanidad, o mejor dicho, solo a la nación de Israel en el monte Sinaí le dieron una ley escrita, detallada, para que rigieran su vida. Y ellos quedaron obligados a cumplir cada uno de esos conceptos. 613. No quiere decir que el resto de las naciones quedaron sin regla. No. Porque dice, y es donde se equivoca uno mucho, que dice, porque los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y muchos creen que todos los que no se sujetaron al libro están exentos. No, no. Desde el paraíso, desde que fue creado el hombre, se le dio un reglamento. Y el reglamento son 7 mandamientos. Genera conciencia de la existencia de Dios. No blasfemes contra Él. No mates. No robes. Lleva una vida moral correcta. No te comas carne de un animal mientras está el animal vivo. Y pon jueces en cada ciudad que te ayuden a establecer estos conceptos. Estos son los mandamientos universales. Así que los que no recibieron la ley en el Sinaí, toda la humanidad a excepción del pueblo de Israel, quedan sujetos a los 7 mandamientos. Y dirás, pero si no me los enseñaron. No, esos ya están grabados en tu corazón, están metidos en la médula del ser humano. No necesita un ser humano que le digan no robes para percatarse que robar no es correcto. Es cuestión nada más de observar. No necesita que vengan y le digan aquí la ley dice no mates para poder decir no debes matar. No, alguien que observa y se da cuenta de su entorno va a entender que no es correcto matar, asesinar, sin que le abran un libro y le expliquen y digan aquí es. Por eso, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, verso 12, dice, porque los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y por los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y luego dice, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tenga ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. ¿Ves? El ser humano rige su vida conforme a lo que piensa y analiza y enjuicia conforme a lo que tiene guardado aquí, su archivo, su memoria, su conciencia, lo que le determina qué es bueno, qué es malo. No es lo que le viene al aire. ¿Cuántas veces no hacemos acciones en un momento de desenfreno, de ira o de desesperación, y cuando ya estamos en paz, en calma, nuestro pensamiento comienza a decirnos que estuvo mal y nos entristece?
¿Cuántas veces, en algo más sencillo, cuántas veces tú que estás casado has discutido con tu pareja y le has dicho cosas tremendas que lastimas corazones y te vas de la situación, sales de ahí y ya cuando estás quieto, calmo, aplacado, comienzas a recorrer toda la situación y descubres que lo que dijiste causó un dolor a tu pareja y te da tristeza porque tu conciencia te dice que obraste mal, que fue injustificado lo que hiciste. Por eso, hermano, tú y yo tenemos una obligación. Nuestra obligación es desarrollar conciencia de todo nuestro entorno, de todo lo que percibimos, físico y espiritual, porque en ello se estriba tu vida, en ello vas a caminar y estás caminando, porque con eso encontrarás las respuestas a todas tus preguntas cuando analizas, guardas y pones en práctica. Eso es desarrollar la conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, comienza a pensar. Bueno, de hecho ya piensas, pero comienza a ser sincero contigo mismo y comienza a analizar tu vida. ¿Estás feliz como vives? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué te sucede lo que te sucede? ¿Hay forma de que esto sea diferente? Son preguntas que te debe llevar a analizar y a analizar para encontrar las respuestas. Y al encontrar la respuesta, checa que sea una respuesta genuina. Sí, porque te diré, alguien quiere saber qué vehículo es el que corre más rápido y no conoce ninguno. Puede ser que solamente conozca el caballo que tiene y piense que es un animal muy, muy veloz. Pero cuando ve pasar una moto, descubre que la moto corre más que su caballo. Entonces, el caballo no es veloz. Más veloz es una moto. Pero luego encuentra que hay un auto que corre más veloz que la moto. Y su concepto lo cambia y dice, caray, el caballo no era lo más veloz, era la moto. Pero en realidad la moto no es más veloz, es el auto. Y así se puede ir y puede ir cambiando y debe de ir cambiando los conceptos que va descubriendo y probando que son reales. Está, hermano. En la vida es igual. Hay conceptos que manejamos que pensamos que es la realidad. Pero cuando comenzamos a analizar, comenzamos a comparar, comenzamos a buscar, comenzamos a cuestionar, descubrimos que nuestra realidad está distorsionada porque nos faltaba mirar más amplio. Y cuando descubres que el concepto está mal, que hay un concepto mayor y mejor y con más pruebas que apaga el tuyo, sería un tontismo no abrazar el concepto. Sería un tontismo para que tú siguieras diciendo
que tu caballo es lo más veloz de entre el caballo, la moto y un auto. Y mantenerte en que tu caballo es lo más veloz es una necedad que solo te conducirá a errores y situaciones que no vas a poder salir de ellas. En la vida es igual, hermano. Si tú te cuestionas y analizas y descubres que tienes un concepto equivocado en comparación a otro, pero que lo probaste, lo sustentaste y ves que es real, es una necedad no cambiarlo. Te diré, hay quienes descubren que Dios es mucho más allá de lo que tenían en su mente, que Dios es más allá de lo que aprendió de niño, pero se mantiene en ese concepto, sigue clamando a imágenes de barro, sigue clamando a imágenes de piedra o de metal y dice, estas son las divinidades. Cuando percibe claramente que no, pero se mantiene aquello, su conciencia está dañada, tiene una mala conciencia, una mala percepción que aún conociendo la realidad, no lo quiere usar, no lo quiere aplicar. ¿Por qué? Por soberbia, por pensar que es así, cuando ya descubrió que no. Por eso, mi hermano, mi hermana, aprendamos a desarrollar una buena conciencia y caminemos con ella. De mi parte, que mi Dios te bendiga, que mi Dios te guarde y nos vemos en la próxima ocasión. Y recuerda, un café entre hermanos es delicioso y más cuando hablamos de las cosas de Dios.